Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Qué bueno que están conectados con nosotros. Y mientras otros se integran, quiero que busques tu Biblia, un lápiz y papel, porque vamos a abordar unos temas sumamente importantes y te voy a dar muchos versículos bíblicos con la intención de que lo anotes para que luego, en la quietud de tu tiempo, puedas repasarlo, aprendértelo, para que sean de edificación para ti e incluso tú se lo puedas enseñar a otros que necesitan, ¿verdad?, entender estas cosas. Hace unas cuantas semanas que nosotros estamos analizando los hechos que están sucediendo, la pandemia y sus consecuencias, ¿verdad?, bajo la luz de la palabra. Y hemos dicho que todo esto son señales proféticas que contenidas en la Biblia y que fue dicho por Jesús, lo cual corrobora lo que Jesús dice o dijo hace 2000 años. Y quiero que vayas a Mateo capítulo 23, porque quiero recordarte que en ese pasaje los discípulos le hicieron una pregunta triple a Jesús. Y quiero que en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3, para que tú puedas entender lo que está sucediendo, el contexto histórico y luego poder entender por qué la respuesta de Jesús. Si te das cuenta, todo comienza con esa pregunta triple en el versículo 3, porque dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, allá arriba, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le preguntaron aparte y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas en una. Lo que pasó es que en el versículo 1 Jesús venía saliendo del templo. Los discípulos lo vieron saliendo del templo, se le acercaron y dice ahí, Mateo 24:1, que ellos le estaban mostrando el templo. Ellos se sentían muy orgullosos de ese edificio, porque el templo salomónico judío era la edificación más bonita, más alta de todo el mundo conocido. Recuérdate que tenía muchas partes que eran labradas en oro, era de madera de acacia, tenían el mármol más fino que existía y tenía una arquitectura. Imagínate que el diseñador de eso fue Dios. Con eso te lo digo todo. Ellos entonces estaban acostumbrados a adorar ese templo. Eso se lo enseña en el versículo 1. Y ellos creen como que Jesús lo va a felicitar por eso. Y Jesús le da una respuesta para llamar la atención de que no le pusieran sus ojos en lo físico, sino en lo espiritual. Y en el versículo 2, Jesús le dice: de cierto os digo, ¿verdad?, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, de esto que ustedes encuentran tan bello, esto va a ser destruido. Eso le baja la nota a cualquiera, porque ellos venían a enseñárselo creyendo que él le iba a responder con algo halagador. Y él le responde eso. Bueno, es ahí que ellos le van a hacer esta pregunta triple. Lo que pasa es también que no podemos perder que el capítulo anterior, que es el 23, es un capítulo de juicio, de ira de Dios, que Jesús está confrontando a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, porque habían desviado al pueblo y ellos mismos estaban desviados. Y Jesús lo confronta, que si tú te das cuenta, el capítulo entero lo está enrostrando y le está diciendo: hipócritas, ciegos, guía de ciegos, y vuelve y le dice: hipócritas, porque es un capítulo de juicio que va a venir sobre ellos. Y en el versículo 37 al 39, Jesús concluye con una declaración como condensando ese capítulo 37, ese capítulo 23. Y en el versículo 37 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? O sea, te mandaron los profetas, te mandaron la palabra de Dios, y lo que hiciste, a lo que te predicaron de verdad, lo mataste y lo apedreaste. En el versículo 38 dice: he aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Y le dice: y no me veréis más, en el versículo 39, hasta que me digáis, ¿verdad?,
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hasta ahí lo habían rechazado, lo habían estado persiguiendo. Y él le dice entonces en el capítulo 23 que va a venir una destrucción sobre Jerusalén. Y el capítulo 24, cuando ellos le enseñan los templos en el versículo 1, en el versículo 2, él dice que va a ser destruido el templo, ¿verdad? Es ahí entonces que en el versículo 3 ellos le hacen la pregunta triple. Bueno, él sigue caminando cuando salió del templo y cuando le da esa declaración, va a la cúspide del Monte de los Olivos, se sienta porque desde ahí se ve toda Jerusalén, es una vista exquisita y ellos vienen todo, ¿verdad?, confusos, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces, esa primera pregunta se refiere, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que él le responde en el versículo 2, que ese templo va a ser derribado y que Jerusalén va a ser destruida. Entonces, después de eso, le hacen las otras dos preguntas y le dicen, ¿y qué señales habrá de tu venida? Porque él le había dicho que iba a volver. Y del fin del mundo, porque él le dijo cómo iba a terminar el mundo. Así que ellos le hacen estas tres preguntas y date cuenta que a través de los tiempos el ser humano siempre se ha sentido atraído y ha sentido curiosidad por el futuro y por el fin del mundo. Y en estos tiempos que son difíciles y confusos, todo el mundo se pregunta y quiere saber qué va a pasar ahora con esta pandemia, cómo va a terminar todo esto. Recuérdate que ya hasta la semana pasada se habían perdido en Estados Unidos 22 millones de empleos. En 4 semanas, desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, se habían perdido a 22 millones de empleos y las estadísticas dijeron, los estudiosos de economía, que se van a perder hasta 80 millones de empleos. Bueno, en medio de todo esto, la gente quiere saber qué va a pasar, cómo y cuándo va a terminar todo esto. La Biblia y Jesús en muchas de sus enseñanzas dicen que viene un tiempo terrible de caos mundial para la tierra, donde habrán grandes catástrofes, cataclismos, ¿verdad? Terremotos como nunca lo han habido, pestes más que la pandemia, una hambruna. Bueno, ya la Organización Mundial de la Salud dijo hoy, lo vi en la noticia, de que se esperan hambrunas de imágenes, como lo dice la palabra de Dios, como lo dice la Biblia. Así es que toda ese caos mundial que va a venir en ese tiempo va a terminar en una guerra como nunca se ha visto, más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más que la guerra de Vietnam, más que la guerra del Golfo, ¿verdad? Que la Biblia le llama en Apocalipsis 16, le llama la batalla de Armagedón. Y cuando nosotros vemos que Jesús dijo esto hace 2000 años y ver parte de estas señales en nuestros días, en la televisión, amanecemos con eso, nos acostamos con eso, tenemos ya 3 meses, porque comenzó ya en la China en enero, 3-4 meses, y aquí tenemos 2 meses que comemos, desayunamos, porque es el tema del día, de cuántos contagiados hay, de cuántos muertos hay, y vemos que eso es una de las señales que Jesús dice, lo vemos cada día, la gente entra en temor, en pánico, se siente ansioso y angustiado, pero Jesús, déjame decirte, que no dijo esto para amedrentarnos ni un mensaje fatalista, no, Él dijo eso para animarnos y estimularnos a poner nuestra confianza completa en Él, porque Él es el único que nos puede sacar y evitar pasar por estas catástrofes que vienen hacia la tierra. Así que entender y atender, o sea, ponerle atención y entender las señales de las cuales Jesús habló es beneficioso porque nos ayudará a vivir con confianza y esperanza y nos guardará de todo el mal. El tiempo del fin puede que esté cerca, pero como creyentes nosotros podemos tener seguridad porque todavía Dios tiene el control, controla el cielo y la tierra, lo que está pasando hoy, lo que está pasando mañana, porque ya fue dicho por Él y Él es nuestra esperanza. Si nosotros ponemos toda nuestra esperanza y confianza en Él, tendremos paz en el presente y seguridad para los tiempos venideros. Así que hoy yo quiero comenzar a hablar de los tiempos
finales. Nosotros habíamos estado hablando de las señales como introducción, porque la Biblia enseña o relata los eventos del fin de la humanidad, del fin del mundo, e incluso nos da el orden cronológico de cómo van a pasar. Y yo quiero resumir esos eventos finales en 7 temas, 7 puntos, que en cada uno de ellos hay muchas cosas que hablar, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a separar tema por tema para no andar apresurado y que me dé tiempo, y a ti también, de decirte los versículos para que tú los escribas, tú lo estudies en tu casa con la palabra de Dios, y eso te sirva de base y de fe para confiar más en Jesús. Porque si hay algo que esta pandemia y todo lo que está pasando está provocando en mi vida, es asegurar más o confiar más en lo que Jesús dice, ¿verdad? Porque Él tiene el control. Y esos 7 eventos finales son el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. 1. Rapto o arrebatamiento de la iglesia. 2. Inmediatamente después del rapto viene un periodo de 7 años que se llama la gran tribulación. También Daniel le llama la abominación desoladora. Y en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Así se le llama a la gran tribulación. Entonces, en esa tribulación que va a durar 7 años, lo que va a venir es terrible a la humanidad. Y se van a manifestar 4 personajes. 2 de parte del diablo y 2 de parte de Dios. Y los 2 de parte del diablo son el anticristo y el falso profeta. Así que ese es otro tema. Tenemos entonces el rapto, inmediatamente la gran tribulación, entonces el anticristo y el falso profeta. Y ese anticristo y falso profeta, más todo lo que va a suceder en esos 7 años, va a llevar a las naciones que se vayan en contra de Israel para provocar una batalla que se llama la batalla de Armagedón, que está en Apocalipsis, la cual veremos más adelante en los otros temas, ¿verdad? Y después que eso esté preparado, ahí viene el 5.º tema, que sería entonces la segunda venida de Jesús a salvar a Israel y a los que se hayan quedado en el rapto aquí abajo. El tema número 6 es el milenio, que después que pasen esas cosas y venga en la batalla de Armagedón y Jesucristo venga, entonces Jesús va a instaurar un reino de 1000 años aquí en la tierra, que va a ser el sueño del hombre, 1000 años sin pecados, sin enfermedades, sin guerras, de paz absoluta. O sea, donde el hombre y los animales podrán jugar, las fieras con el hombre, y no le harán daño. Y luego de ese milenio, entonces tenemos el juicio del trono blanco o el juicio final. Así es que esos 7 eventos lo vamos a estar hablando noche por noche. Y quiero que sepas que vamos a estar saliendo al aire miércoles y viernes durante esta cuarentena, para que podamos tener tiempo de poder hablar de estas cosas con calma y tú lo puedas meditar y corroborar en tu casa. Así que vamos a comenzar hoy con el primer evento. El primer evento es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y déjame decirte que la Biblia registra 7 arrebatamientos o raptos. 7, 5 han sucedido y 2 están por suceder. Vamos a ver los 5 que han sucedido. El primero de ellos, el primer hombre raptado, fue un hombre llamado Enoc. Enoc existió y apareció y vivió en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, dice: y caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios es que vivió una relación con Dios intensa y siempre fue obediente a Él. Bueno, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es donde se encuentra el Salón de la Fama de los héroes de la fe bíblica, entonces dice esto precisamente de Enoc. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso de que fue traspuesto es que un arrebatamiento, un rapto, porque fue traspuesto por el poder del Espíritu de Dios de la tierra hacia el cielo. Ese es el primer arrebatado en la historia bíblica.
El segundo de ellos es el gran profeta Elías, aquel hombre que paró la lluvia por 3 años y medio y volvió a llover precisamente cuando él dijo que lloviera. Y cuando Dios iba a hacer una transición, que los días de su ministerio estaban por finalizar y ya Dios le había dicho a quien ungiera, que era el profeta Eliseo, ¿verdad que sí? En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice así. Esto es Eliseo que anda con Elías y Elías va a ser levantado, ¿verdad? Y dice, y aconteció que yendo ellos, eso ellos es Elías y Eliseo, ¿verdad? Y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! ¿Ah? Y date cuenta que el versículo 12, entonces, que viendo Eliseo, o sea, cuando estaba subiendo, comenzó a clamar, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Así que Elías es el segundo raptado que no ha visto muerte, que Dios lo traspuso de la tierra al cielo. El tercero que pasó fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una relación con el Señor tan profunda y tan intensa que en algún momento, por la voluntad soberana de Dios, Dios decidió llevárselo del cielo a la tierra, lo llevó al tercer cielo, donde la Biblia dice que Dios tiene su trono, ¿verdad? Y que él oyó y vio cosas inefables que al hombre común no le es permitido oír y escuchar. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, dice así. 2 de Corintios capítulo 2, versículo, capítulo 12, perdón, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, porque cuando él lo escribe a los corintios, ya hacía 14 años que esta experiencia le había pasado. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, que Pablo en un momento Dios lo tomó por su espíritu. Él no sabe si fue en su espíritu y con su cuerpo junto, o si su cuerpo se quedó aquí abajo y Dios lo sacó del espíritu como le hacía el profeta Ezequiel, y lo llevó al tercer cielo y conversó con él y le permitió oír cosas que a nosotros no nos son permitido escuchar. Pero Pablo dice que fue arrebatado. Entonces, cuando se terminó esa experiencia que Pablo tuvo con el Señor, vino de nuevo a la tierra y siguió su ministerio hasta que Pablo murió más adelante. Entonces, ese es el tercer arrebatamiento que vemos en la iglesia. El cuarto es Jesús, que después que Jesús resucitó, ¿verdad? Dice, y pasó 40 días dando pruebas irrefutables de su resurrección. En Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, con atención en el 11, dice así: y habiendo dicho estas cosas, Jesús a sus discípulos, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, mirándolo hacia arriba, porque él se iba elevando. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá? Entonces, en una nube. Ahí vemos que Cristo fue el cuarto arrebatado, ¿verdad?, al cielo. Y el quinto fue el evangelista Felipe. ¿Te acuerdas cuando en Hechos capítulo 8 él está en un gran avivamiento por allá por Samaria? En un momento el Espíritu Santo le habla y le dice: Felipe, vete a la calle, vete al sur, al camino que desciende a Gaza. Y ahí él se encuentra con un etíope eunuco que había venido a adorar al templo judío, y por ser eunuco y etíope no lo dejaron. Pero entonces Dios vio que este hombre se dio ese viaje del África
cruzó hacia el Asia, al templo, no lo dejan adorar, pero Dios al que lo busca de verdad y se esfuerza por él lo encuentra. Dios vio eso y apartó a Felipe de un avivamiento en Samaria, lo manda para allá, se lo encuentra, ahí viene el eunuco cuando él llega a ese camino, se encuentra con el eunuco, el Espíritu le dice que se sube al carruaje, se sube al carruaje, el eunuco venía leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Y él le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe le dice, esto no está en la Biblia, pero está implícito. Le dice, bueno, pues para eso me mandaron, para que te explicara. Bueno, le explica el evangelio, luego ven agua, dice que él lo bautizó. Cuando subieron del agua, entonces en Hechos capítulo 8, versículo 39, escucha lo que dice. Dice así, y cuando subieron del agua, o sea, porque Felipe lo bautizó, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¡Wow! Ahí fue arrebatado y lo pasó de una ciudad a otra. Lo pasó de ese camino de Gaza donde él estaba, ¿verdad?, a la ciudad, lo arrebató, que se llama Azoto. Y ese es el quinto personaje que vemos que ha sido traspuesto, que ha sido arrebatado, que ha sido raptado por Dios. Los primeros cuatro, que son Enoc, Elías, Pablo y Jesús, fueron traspuestos o arrebatados hacia el cielo. Y este Felipe fue transportado, arrebatado de un sitio y puesto en otra ciudad llamada Azoto. Los dos raptos que están por venir, uno es la iglesia de manera general, todos los creyentes que en el momento del rapto, aunque hayan muerto, resucitarán, y los que estemos vivos, entonces también seremos arrebatados y seremos transformados en un cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. Y los otros dos que van a ser raptados son dos testigos que van a aparecer en medio de la gran tribulación, y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12. Apocalipsis 11 y 12 está hablando de los dos testigos y dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo lo va a matar. Si tú lees el versículo 8, 9 y 10, lo va a matar, ¿verdad? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Porque imagínate, estaban muertos, Dios envía su Espíritu, entra a su cuerpo, le da vida y resucita. Aquí viene: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, esos dos actos, el de la iglesia de forma general, que está en Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 al 18, que es el pasaje que yo voy a usar hoy de base, ¿verdad? Falta ese y falta el de los dos testigos, que va a ser a mitad de la gran tribulación. Bueno, habiendo entendido eso, comencemos a hablar sobre el rapto de la iglesia, que es lo que estamos esperando. Y es el primer evento de los tiempos finales que yo quiero aprovechar en esta ocasión. Para eso, yo quiero que tú vayas conmigo a la Primera de Crónicas, a la Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo. El asunto comienza en el versículo 13 hasta el 18. Dice así: tampoco quiero que ignoréis, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no prevaleceremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en una nube para recibir al Señor en el aire, ¿verdad?
Porque nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con el Señor por siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tú te imaginas, céntrate en el versículo 16, porque el versículo 16 dice, porque ahí es que comienza todo, porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¡Wow! ¿Tú te imaginas qué momento tan glorioso? ¿Ah? ¿Qué momento? Imagínate que Jesús viene en gloria y cuando se habla de la gloria de Dios, se habla que Él viene con toda su pompa como Dios y viene en todo su esplendor. Es una cosa que el cielo se va a iluminar como nunca han existido los fuegos artificiales, déjame decirte. Tú ves que el 4 de julio o el 31 de diciembre la gente prende los fuegos artificiales y se ilumina las nubes del cielo. Bueno, pues este va a ser muchísimo más grande porque Jesús va a iluminar con su venida el cielo y se va a parquear allí en el cielo. Imagínate qué momento será eso, ¿verdad que sí? Bueno, es un momento espectacular y luego que ese es el comienzo, porque cuando Jesús venga e ilumine, entonces se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, que ya viene desde Pablo por allá, ¿verdad? Toda esa gente que hayan estado muertos, que estén ya en su ceniza, dice la Biblia que esos cuerpos se van a resucitar, van a ser transformados, ellos van a subir adelante y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, que hayamos puesto nuestra confianza en Jesús, seremos también transformados y arrebatados juntos con ellos y estaremos y encontraremos al Señor en el aire por los siglos de los siglos. Entonces, cuando eso suceda, que la iglesia sea levantada, Jesús va a llevar a la iglesia al cielo y en la iglesia va a pasar por lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para juzgar, no, es para el Señor entregar galardones, pagos por el servicio, la fidelidad y la entrega que el que fue creyente hizo aquí, porque aquí para ser creyente y llegar hasta el final, aquí se sufre, aquí hay que sacrificarse, aquí hay que darle espalda al mundo, te tienes que negar a ti mismo y aquel que venza y llegue hasta ahí será arrebatado a los cielos y va a pasar por el tribunal de Cristo. Pastor, ¿y dónde está el tribunal de Cristo en la Biblia? Bueno, en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice de esta forma, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aquí abajo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea bueno o sea malo. O sea, que dependiendo del sacrificio, de la entrega que tú le diste al Señor y a su servicio aquí en la tierra, así mismo recibiremos, de manera que cada vez que tú hagas algo por el Señor, es posible que el hombre no te lo reconozca, pero en el cielo hay un banco espiritual donde eso se está acumulando. Y la gente se preocupa de ahorrar aquí para meter dinero en el banco, ¿verdad que sí? Para que al final de la vida tener mucho dinero. Bueno, pues esto es espiritual. Mientras tú más te entregas, mientras tú más sirves al Señor, más tendrás allá arriba. Mientras la iglesia entonces es arrebatada y está en el cielo, va a pasar 7 años en el cielo, porque ahí Cristo va a estar con ella y vamos a estar recibiendo galardones de fiesta con Jesús, ¿verdad que sí? Aquí abajo, esos 7 años van a pasar los juicios de Dios, un tiempo de caos mundial, universal, como nunca la gente ha visto y ha oído. Bueno, todo comienza entonces con el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento es el evento que todos los que han confiado en Jesucristo serán tomados de la tierra, ¿verdad? De repente llevados al cielo para evitar ¿qué cosa? Para evitar los efectos catastróficos y las consecuencias desastrosas del periodo de la tribulación que va a venir sobre la tierra, ¿verdad? Que son pestes, no es como esta, no, esto es nada, la pandemia del coronavirus no es nada con lo que va a venir.
o terremotos, hambrunas. Ay, pastor, ¿y por qué tan pesimista? No, lee la Biblia. La Biblia está llena de eso. Lee Apocalipsis para que tú veas. Lee Mateo capítulo 24 y 25. Jesús precisamente nos habla de estas cosas para que nosotros nos preparemos, aceptemos a Jesús, confiemos en Él, porque la única manera de nosotros o alguien evitar estas cosas es cuando le da su vida a Jesucristo y espera y cree en todas estas cosas. Así que el arrebatamiento viene de una palabra griega llamada harpazo. Harpazo significa como zarpazo, como tomar algo por la fuerza. Es que arrebatarte algo es que tú tengas, por ejemplo, un libro en la mano y alguien venga y te lo arranque rápido y con fuerza mismo. Así mismo va Jesús a raptar su iglesia para ir al cielo, y vuelvo y te digo, y evitar los juicios aquí abajo. Y dime tú si no es beneficioso saber estas cosas, porque entonces yo sé que cosas malas van a pasar, terrible, pero si yo confío en Jesús y vivo para Él, Él me va a evitar de pasar por eso, y en vez de vivir triste y apesadumbrado, yo vivo con confianza y en esperanza, sabiendo que Él me va a salvar. ¿Y por qué yo lo sé? Porque lo sé, pastor. Bueno, porque lo dice la Biblia, y lo que está sucediendo y las cosas que vienen están escritos en la Biblia. Y si eso se está cumpliendo, el resto también se va a cumplir. Así es que el Señor tomará a los creyentes por el poder de su fuerza y los llevará al cielo. Y ese es el arrebatamiento. Déjame decirte que me llama la atención algo, porque los dos eventos más grandes de la historia de la humanidad es la primera y la venida segunda de Cristo. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que yo veo cómo mucha gente hoy en día acepta y le pone atención a la primera venida de Cristo, pero sin embargo la mayoría de la gente no le presta atención a la segunda venida. Y la segunda venida tiene más profecías que para la primera. Para la primera se dieron 100 profecías y todas se cumplieron al pie de la letra. Y para la segunda hay como 300 o más profecías. Muchas de ellas se han cumplido y otras se están cumpliendo ahora, y las otras se van a cumplir. Y yo no sé por qué la gente le resta importancia a esa segunda venida, porque esa segunda venida es la consumación de los tiempos y es donde Jesús va a manifestar toda su gloria, y la iglesia va a recibir su premio por haber vivido de espalda al mundo. Somos criticados, somos señalados, la gente nos mira como aburridos, se mofa de nosotros, nos critican. Todo eso pasamos vergüenza aparentemente, pero todo eso va a ser recompensado. Déjame decirte, porque cuando Él venga, por eso entonces tenemos que ponerle atención a esa segunda venida. Pero quiero que entiendas que la segunda venida de Cristo, y quiero que le pongas atención bien a lo que voy a explicar, porque la segunda venida de Cristo tiene dos fases. Una primera fase que es repentina, que es el rapto de la iglesia, que va a ser raptada o arrebatada al cielo, mientras aquí pasan todos los juicios, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos creados ni fuimos salvados para la ira. No, es para recibir el amor y los galardones de Dios. Entonces, esa primera fase de la segunda venida es el arrebatamiento. Inmediatamente del arrebatamiento vienen 7 años de la tribulación. Al final de esos 7 años, el anticristo y el falso profeta va a convencer a los estadistas y a las naciones que se vayan en contra del pueblo de Dios, de Israel, y de los cristianos que se queden aquí y acepten a Jesús en medio de la gran tribulación. Va a preparar la mente de todo ello para que todo el mundo se vaya en contra de Israel. Y cuando Israel esté acorralado, que aparentemente no hay escapatoria, y esa batalla se llama la batalla de Armagedón, que está registrada en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. En ese momento, cuando todo esté listo para supuestamente destruir a Israel, ahí viene Jesús en su segunda venida. Y esa segunda venida no es como el rapto, porque en el rapto Él se va a quedar en el cielo, pero ahora en la segunda venida Él va a venir aquí. Y Él vino la primera vez a Jerusalén. Él va a volver en esa segunda fase de la segunda venida para la batalla de Armagedón, y va a llegar y va a poner su pie aquí en el monte de los olivos, y en el monte de los olivos se partirá en dos, dice la Biblia. ¿Dónde está eso, pastor? Vete a Zacarías
Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 14 de Zacarías, te voy a leer a unos cuantos versículos, desde el versículo 1, para que tú veas. He aquí el día de Jehová viene, el día de la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso es Dios. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí viene. Después saldrá Jehová. Al decir Jehová es porque Jesús viene como Dios ahí. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, donde él se sentó en Mateo 24, que ellos fueron a hacerle las preguntas en Mateo 24, versículo 3, que está al oriente, ¿verdad? Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad otra hacia el sur. Y el versículo 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, el Señor, y con él todos sus santos. Es la iglesia. Los santos no son las cosas pegadas en las paredes, son la iglesia. Tú y yo, después que seamos arrebatados y pasen esos 7 años, tendremos el privilegio que con este cuerpo glorificado bajaremos con el Señor para ayudar a la batalla de Armagedón, al pueblo de Israel. Y el versículo 6 dice, y acontecerá que es un día terrible, es un día raro, porque dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, porque no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¡Wow! Entonces, nosotros vemos cómo me habla de esa segunda fase de la segunda venida de Cristo. Entonces, resumo, la segunda venida de Cristo tiene 2 fases. La fase primera es el arrebatamiento de la iglesia y la fase segunda es cuando Jesús venga y con él viene su iglesia para intervenir en la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones estén prestas para invadirla y entrar y destruirla. Ahí viene Jesús y vence a todas las naciones, apresa al anticristo y al falso profeta, como lo veremos en otros temas, ¿verdad? Y comenzará entonces el reino milenial. Así es que quería que entendiera las 2 fases de la segunda venida. Bueno, volvamos al rapto. Entonces ya sabemos que hay 7 raptos en la Biblia, ¿verdad? 5 que han sucedido y 2 que están por venir. Y la Biblia tiene muchos versículos que hablan del rapto. Pero hay 3 que yo quiero en la intervención de hoy y en la del viernes que vamos a tener. Quiero mencionarte 3, quiero que lo anotes. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Ese diálogo que tiene Jesús con los discípulos me habla del rapto. Luego está Primera de Tesalónicas capítulo 4, versículo 13 al 18, el que leí recientemente, ¿verdad? Donde la iglesia de forma universal va a ser arrebatada. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, también habla de ese rapto. Así que entonces habrá inmediatamente del rapto, habrá una tribulación, un tiempo de 7 años de horrores, agonía, devastación, como nunca antes ha visto la tierra. Y te voy a dar un dato por adelantado de eso, porque hoy en las noticias, si tú miras las noticias esta noche, si no la viste esta tarde, mírala esta noche y te vas a dar cuenta que dijo la Organización Mundial de la Salud hoy que va a haber, se esperan hambrunas con dimensiones apocalípticas. Así mismo dice, y esa gente no lee la Biblia, esa gente no son teólogos, y ellos dicen que por lo que está sucediendo se esperan hambrunas de proporciones bíblicas apocalípticas. Y yo te voy a decir
algunas cosas de ella, pero aunque eso lo vamos a tratar en un tema aparte. La razón por la que te voy a dar esos tips es porque ese anuncio salió hoy y quiero que tú lo relaciones. Quiero que vayas al libro de Apocalipsis conmigo para decirte unas cuantas cositas de lo que va a pasar en la gran tribulación. Si tú vas, por ejemplo, hablando de esa hambruna, ¿verdad? Al capítulo 8 de Apocalipsis, quiero que veas desde el versículo 7. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte de los árboles y de la hierba verde, entonces se quemaron, ¿verdad? Si se quemaron, no van a dar producto ni alimento. Segundo, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Se reducen los alimentos porque la tercera parte de los peces y todos los alimentos que sacamos del mar para alimentarnos serán muertos. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, significa amarga, envenenada. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, quiero que veas entonces que si se muere la tercera parte, se quema la tercera parte de los árboles, de la grama, de donde obtenemos muchos alimentos nosotros, ¿verdad que sí? Si se muere la tercera parte de los animales, de las bestias de donde nos alimentamos, si se muere la tercera parte de los peces del agua también, entonces se va a ver reducido muy grande los alimentos para la humanidad. Y entonces te traigo eso porque la Organización Mundial de la Salud, gente que no lee la Biblia y mucho menos Apocalipsis, dicen que se avecinan, se esperan hambrunas. Ahora ya tú sabes por qué va a suceder esta hambruna. Además, dice el versículo 10 que cayó una estrella que se llamaba Ajenjo, ¿verdad que sí? Quiero que busques, tú que estás en YouTube más adelante, un meteorito que cayó el martes de la semana pasada en el país de Nigeria, en África. Búscalo. El martes pasado cayó un meteorito pequeño considerado por los científicos, y yo quiero que tú veas la dimensión del cráter que eso pasó. ¿Estamos? Entonces, viendo cosas que dice la Biblia que están sucediendo. Bueno, voy a dejar ahí porque el tema de la gran tribulación lo vamos a ver aparte. Así que es bueno saber de esto, porque entonces va a pasar todo eso. Ay, pastor, me asusto. No, no te tienes que asustar, confía, porque el arrebatamiento es la provisión de Dios para que los creyentes escapen de esa tribulación. Que cuando venga esa tribulación y pasen antes de esas cosas, Jesús vendrá de repente ante el juicio y llevará a su iglesia a aquel que ha confiado, ¿verdad?, para estar con él. Y es por eso que Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, te dice así: por cuanto has guardado, porque hay algunas creencias que dicen que él viene al final de la gran tribulación, que viene a media tribulación. Bueno, yo lo que creo, porque hay muchos versículos que me dicen que nosotros no fuimos ni creados ni salvados para la tribulación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por ejemplo, dice así, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de la prueba, la gran tribulación, ¿verdad?, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, que yo te guardaré de la prueba. Si te guardas es que no vamos a pasar, seremos levantados, nos va a evitar pasar por ella, ¿verdad? Si tú vas a Primera de Tesalónica, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, también nos habla
de esta cosa. Porque Primera de Tesalónica, capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y si tú vas al capítulo 5 del Tesalonicenses, en el versículo 10, dice así, que está hablando de Jesús, ¿verdad? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos. No, el versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la Biblia una y otra vez dice que nosotros no fuimos ni creados ni salvados para la ira. Ahora bien, la ira es para aquel que no se quiso acoger al favor de Dios, al ofrecimiento de Jesús, de confiar en su sacrificio. Pero si nosotros aceptamos a Jesucristo y confiamos en Él, entonces nosotros seremos librados de la ira venidera. También en Proverbios capítulo 11, versículo 8, hay un pasaje que es muy aplicativo para esto, porque dice así, Proverbios capítulo 11, versículo 8. Te voy a dar tiempo para que tú lo busques en tu casa o lo vayas anotando, porque mi interés es que tú escribas todo eso. Proverbios capítulo 11, versículo 8 dice así: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces, el justo, el creyente, el que confía en Jesús, es librado de la tribulación por medio del arrebatamiento, y el impío se queda para recibir esa tribulación. Y dime tú, si esa palabra no es de esperanza, no aumenta mi fe, eso es beneficioso saberlo, ¿verdad? Así que hay varios pasajes que me hablan de esto, y yo quiero usar hoy el pasaje de Primera de Tesalónica capítulo 4, versículo 13 al 18, porque de ese pasaje yo te quiero sacar 7 puntos que son característicos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos entonces a Primera de Tesalónica capítulo 4, versículo 13 en adelante. Quiero que lo tengas conmigo. Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. Estamos viendo el arrebatamiento de la iglesia, que viene a ser entonces la primera fase de la segunda venida de Jesús. Dice así: entonces, una característica, que ese será un acontecimiento que no habrá señal. Tú te das cuenta que Mateo 24 y 25 habla de las señales que los discípulos le preguntaron: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús le contesta, 24 y 25, esos dos capítulos, de todas las señales, pero esas señales no pertenecen al rapto. Esas señales pertenecen a la segunda fase de su segunda venida, porque para el arrebatamiento no hay señales. Para el levantamiento no hay una advertencia. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos todos los días, porque no sabemos, no hay señal para el arrepentimiento. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Nadie sabe cuándo va a ser el levantamiento de la iglesia. Ahora, las cosas que están sucediendo me sirven de norte, porque si esas señales que están sucediendo, es verdad, son para la segunda fase de su segunda venida, y yo estoy viendo esto ahora, entonces yo deduzco, no hay que ser muy inteligente para deducir que el rapto está cerca. Yo no te puedo poner fecha, porque Jesús dijo que nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Así que Jesús vendrá a arrebatar a su pueblo, a la iglesia, y eso significa que nosotros debemos estar todo el tiempo preparados, estar pendientes de esta cosa, seguir viviendo para Jesús, porque en cualquier momento se presenta y Él nos llama. Por eso es que Pablo insta a Tito a que esté preparado para esperando la esperanza bienaventurada, ¿verdad que sí? Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, en el libro de Tito, capítulo 2,
versículo 13, dice así. Pablo le dice a Tito, porque es una carta personal, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que entonces el rapto no habrá señal. Es algo que no hay advertencia y que nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Preparados todo el tiempo, porque puede ser esta noche como puede ser mañana. La segunda característica de ese rapto es que es un evento sorpresivo. ¿Por qué? Porque ahí en 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo les dice a los de Tesalonicenses, a los tesalonicenses le dice, pero acerca de los tiempos, 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, lo que me está diciendo ahí, que es un evento sorpresivo, de que cualquier momento puede venir, que no se puede poner fecha, que si alguien te pone fecha, no le creas, aléjate de esa persona, aléjate de esa enseñanza. Y te digo que si yo mismo en el día de mañana pongo una fecha porque me la doy de muy espiritual o sabiondo, déjame decirte, es porque algo ya se me está patinando el cloche en la cabeza. Y aléjate de mí, aléjate de mis enseñanzas, porque del día de la hora no saben ni los ángeles ni el mismo Jesús. Cuando estaba aquí en la tierra, sabía cuándo era su venida. Él dijo, eso solamente está en el conocimiento del Padre. Así que nadie sabe del día ni la hora. Es por eso que uno de los padres de la iglesia, llamado Agustín de Hipona, dijo, el último día está oculto para que todos los días puedan ser considerados. Oye, que el último día, antes del levantamiento, está oculto para que todos los días sean considerados que ese día puede ser. Para que yo no me tome unas vacaciones y diga, bueno, él viene muy tarde y yo voy a... No sabemos cuándo es. Por eso es que yo te digo, cuida tu cuerpo como si fueras a vivir para siempre, pero cuida tu alma como si el rapto fuera esta noche, porque no sabemos cuándo es. Entonces, es un evento sin señal, es un evento sorpresivo, es un acontecimiento repentino, porque va a suceder. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52 de esta manera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Le voy a dar tiempo para que lo escriba. 1 Corintios 15, versículo 51, dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque cuando Cristo venga en el rapto, habrá gente que va a estar dormido, o sea, que ya murieron, van a ser resucitados, levantados, pero todos seremos transformados. Porque nosotros, los que estén vivos, ¿verdad?, serán también levantados y transformados. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Es un momento repentino. Entonces, al decir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, está haciendo alusión a un parpadeo. Un parpadeo, lo que tú parpadeas, es mucho menos de un segundo. No es que necesariamente va así, pero va a ser así, pero lo está usando como una ilustración para dejarnos saber lo repentino, lo sorpresivo que va a ser ese evento, con rapidez, y él lo compara como un pestañear, un parpadeo de los ojos. Así entonces que será sin señal, será sorpresivo, será repentino y será selectivo. Este arrebatamiento no es para todo el mundo. Es solo para los creyentes en Jesús, aquellos que se sacrificaron y estuvieron pendientes de Él. Y aquí yo quiero que vayas a Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, que te mencioné anteriormente, para que tú veas en una conversación que Jesús tiene con los discípulos. Y yo quiero que tú veas la intimidad, el trato de familia que está en esto revelado en el asunto del rapto,
que es un círculo íntimo de Jesús. Le está hablando a los discípulos y a todos los creyentes, ¿verdad? Hasta en estos tiempos. Dice Juan 14, versículo 1 al 3. Le dice, porque él está hablando, lo está preparando porque ya él va a morir y luego va a resucitar y se va. Y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él está con ellos, él va a morir, él va a resucitar y le dice, voy a ir a preparar lugar y si me fuere, volveré otra vez. Él le dice eso porque ellos no querían que él se fuera. Él era su soporte, él era su confianza y ahora tú te vas a tener que ir tranquilo. Porque si yo me voy, es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a mostrar los clavos, las heridas, mi costado, ¿verdad? Yo voy a decir, yo pagué por todo eso que están ahí abajo y entonces preparé ese lugar, esa entrada al cielo. Pero si voy, volveré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo. Mira lo interactuado, lo íntimo, ¿verdad? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, yo quiero que tú veas que le está hablando a los discípulos ahí y le está tratando como en familia, porque ya ahí ese rapto es selectivo, es para los creyentes únicamente. Por eso es, y tú te das cuenta el sentido de familia, porque ¿cómo es que nos llamamos en la fe? Hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Aquí viene, mas a todos los que les recibieron les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está el sentido de familiaridad, el círculo, a sus discípulos, que somos nosotros, sus creyentes, ¿verdad que sí? Eso dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Bueno, Pablo también habla de ese círculo de familia, de esa expresión de familia del arrebatamiento, porque en 1 Corintios capítulo 5, capítulo 15, versículo 23, él dice, los que son de Cristo en su venida. En esa expresión, los que son de Cristo en su venida, mira el sentimiento, el sentido de pertenencia, los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son esos? Los creyentes que lo están esperando. Y en el versículo 58 de 1 Corintios capítulo 15, también dice, así que hermanos, un encomio, un ánimo, dice, así que hermanos míos, ahí lo está llamando en sentido de familia, así que hermanos míos, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que entonces Jesús volverá aquí a la tierra en el rapto de la iglesia y es un evento entonces que será sin señal, será repentino, será sorpresivo, será selectivo para la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver que es un elemento cósmico, que es un elemento universal, es un espectáculo, porque dice en 1 Tesalónica capítulo 4 versículo 16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. 1 Tesalónica capítulo 4 versículo 16. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¿Tú te imaginas eso, mi hermano? Que nosotros cuando vemos que hay una nave espacial que va para allá, tú vemos como el vapor del fuego de esa nave, ¿verdad? Ilumina si es de noche los cielos. Nosotros vemos también en la ciencia ficción cómo a la gente le gusta las series la Guerra de la Galaxia, Star Trek, y la gente le gusta y cree más en eso que en esto. Y déjame decirte que ahora yo concluyo que la Biblia y Jesús inventó la ciencia ficción, porque esto parece ciencia ficción. Tú sabes que el ser tan espectacular, ahí estriba la dificultad de que la gente lo crea, pero la gente paga por las películas de Steven Spielberg billones y millones y billones de dólares para verlas, y es una cosa que es mentira. Sin embargo, esto, entonces me pongo yo a pensar, ustedes saben que Steven Spielberg tiene una raíz judía, ¿verdad que sí? ¿Será que él lee la Biblia? ¿Será que él sabe de esto? Bueno, porque esto para mí
es un acontecimiento espectacular arriba en los cielos, ¿verdad? Que Jesús venga con toda su gloria, con todo su esplendor, ilumine los cielos. Eso tiene que ser una cosa maravillosa. Hermano, no nos podemos perder eso. No nos podemos salir. Eso nos tiene que servir de ánimo para nosotros seguir esperando. Si tú estás pasando por alguna dificultad o un tiempo difícil. O sea, que Jesús ahora mismo, Él está, dice la Biblia, sentado a la diestra del Padre. ¿Verdad que sí? Eso que está sentado, eso es metafórico, eso es para ilustrarlo, porque el Espíritu Santo está haciendo aquí su trabajo, Él está allá, pero dice que en un momento, cuando sea el momento indicado, Jesús vendrá, traspasará los cielos de nuevo, y de la misma forma que tú lo viste subir arriba en una nube, así volverá en una nube aquí. ¿Y dónde está eso, pastor? Bueno, en Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice de esa forma. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice así. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Oh, aleluya! ¡Qué cosa tan maravillosa! Que cuando vengan no son los ángeles, no es el Padre, es Jesús mismo que va a venir con todo su esplendor, con toda su gloria. Va a venir a la tierra para entonces recoger a su pueblo. Pablo también describe aquí los sonidos que van a suceder, porque dice, porque el versículo 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Tres sonidos: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Porque será una voz de mando, porque las voces angelicales, ¿verdad?, tienen la autoridad, el comando, la fuerza y el poder de Dios. Porque cada vez que los ángeles hablaron aquí en la tierra, hablaron con autoridad y contundencia, porque se cumplió lo que ellos dijeron, porque ellos vienen a ejecutar lo que Dios le dice. Entonces, Él viene y habla con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa trompeta en el pueblo judío siempre se celebraba, y en el siglo I había diferentes sonidos de trompeta. Había una trompeta que era para cuando venía una invasión o cuando venía una convocación de parte de Dios. El toque de trompeta era diferente. Cuando iba a haber un funeral masivo de luto, el pueblo se tocaba un tipo de trompeta que hacía alusión a la tristeza que había sucedido. Pero cuando había fiesta y celebración, entonces se tocaba una trompeta. Y yo entiendo que esta será una trompeta diferente, una trompeta de celebración. Porque te imaginas tú, amado que me escucha, que en ese momento tus padres, tus amigos, tus hermanos que murieron en Cristo y que van a estar allá y que tú creías que no lo ibas a poder volver a ver, y que cuando Cristo venga, el espíritu de ellos viene a la tierra con ellos, hace el cuerpo resucita, el espíritu choca con ese cuerpo, cobran vida, son arrebatados, y nosotros, o los que estén vivos en ese momento, también sus cuerpos son transformados en un cuerpo glorificado, y haya ese encuentro en el cielo, primero entre el espíritu y el cuerpo de esos resucitados, entre estos que estaban vivos y son transformados, se reúnen con tus familiares, y allá veremos a Pablo, a Pedro, a Lucas, a Tomás, ¿verdad?, a todos esos hombres, a Abraham, a David, en el aire, con esa esplendor, con esa cosa iluminada de Cristo en el cielo. Eso debe ser algo, hermano, algo fantástico, algo maravilloso, algo que no podemos describir. Y déjame decirte que eso va a pasar, que cuando Jesús, tú te acuerdas en Juan capítulo 11, versículo desde el 35 en adelante, porque dice que Jesús lloró cuando él fue y Lázaro estaba muerto.
Y él le dice, Marta, ¿verdad? Y si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, si tú hubieras llegado a tiempo. Y él le dice, tú tranquila, que tu hermano no está muerto, tu hermano duerme. Sí, pero eso será después. No, él va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el día postrer. Y él dijo, no, él no va a resucitar en el día, él va a resucitar ahora. Dime dónde lo pusieron. Y en el versículo 43 dice que lo llevaron allá y le dijeron, corre la piedra. Y él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y cuando él gritó, Lázaro, sal fuera, qué bueno que dijo Lázaro, porque si no hubiera dicho Lázaro, con la fuerza del poder del Señor hubiera levantado a todos los muertos que están ahí en esa tumba. O sea que en esa vez él fue a resucitar a Lázaro, y por eso dijo Lázaro. Ahora va a ser al revés. Ahora él no va a decir Pedro, Pablo, Lucas, ni Juan, ni nada de eso. Él va a gritar, salgan fuera aquellos, los amados y llamados por mi nombre. No mencionará una persona, sino que será escuchado por cada creyente en cada tumba, en los diferentes países y en los diferentes rincones de este mundo. Los que murieron en el mar, los que murieron en montaña, en guerra, donde sea, en bosque, ahí serán levantados, escucharán ellos selectivamente, ¿verdad?, la voz del Señor, y resucitarán, y todas esas tumbas se abrirán. Esos cuerpos vendrán, cobrarán vida, serán transformados, y también nosotros lo acompañaremos, o los que estemos vivos en ese tiempo, ¿verdad? Y es un espectáculo, es cósmico, es algo que no tiene manera de uno imaginarse, como nunca los humanos habían visto y oído. Así es que ahí te mencioné entonces 5 características de cómo va a ser ese rapto. Lo voy a dejar hasta ahí hoy, y vamos a guardar los 2 restantes para la semana para el viernes a las 8, porque no quiero saturarte de información, porque quiero ir paso a paso, viendo los versículos bíblicamente, para que te dé tiempo a anotarlos y tú los repases en tu casa. Así es que lo vamos a dejar hasta ahí, pero antes quiero cerrar con esta ilustración. En un momento, un profesor de física llegó al aula con una vasija de esta de boca ancha, ¿verdad? Y él se lo enseña a los alumnos que están ahí y están pensando, ¿qué traerá? ¿Qué será de lo que nos va a hablar el profesor hoy? El profesor entonces le dice, ¿ven esta vasija con boca ancha? Y le dijeron, sí la vemos. Él tomó unas cuantas piedras grandes y la echó dentro y le preguntó, ¿está esto lleno? Y los estudiantes dijeron, sí, está lleno. Y le dijo, no está lleno. Porque sacó de un frasco que él había traído unas gravillas, que son piedritas pequeñitas, la echó ahí y le dijo, ¿y ahora está lleno? Y ellos dijeron, claro que está lleno. Y él dijo, no está lleno. Movió el envase y entonces la gravilla comenzó a esparcirse entre los huecos de las piedras grandes y se fueron al fondo. Y él le dijo, ¿está lleno? Le dijo, bueno, parece que sí. Él dijo, no. Bueno, volvió y le dijo, ¿está lleno ahora? Y le dijeron, ahora sí está lleno. Y él vino y tomó otro frasco que tenía escondido con arena, ¿verdad? Arena de esa finita, y la esparció sobre las rocas y comenzó eso a llenarse. Y ahora está lleno. Y ellos dijeron, ahora sí es verdad que está lleno. Él volvió el envase y esa arena sedita entonces comenzó a irse por las piedras, por la arenilla, y llegó al fondo. Cogió un pote de agua que tenía y lo echó y llenó cada recipiente del agua. Y él le preguntó, ¿y ahora está lleno? Y ellos estaban ahí un poco como, me va a salir con otro. Algunos dijeron, bueno, sí, otros no. Él le dijo, bueno, ahora sí están llenos. Ahora sí esto está lleno. Y le dice, ¿saben cuál es la lección? Y hubo uno que levantó la mano y dijo, bueno, la lección es que siempre hay lugar para más. Y él dijo, bueno, puede ser, pero esa no es realmente la lección. El otro dice que las cosas no son como parece. Dice, bueno, eso se puede aplicar, pero no es eso. ¿Sabe cuál es la moraleja? Que si hubiera dejado las piedras grandes para último, ahora no hubieran cabido. ¿Y cuál es la lección o la moraleja para nosotros, hermanos que me escuchan? Que las piedras grandes, queriendo decir, las decisiones grandes de la vida, arregla la primera. Que la mayor decisión que una persona
persona puede tomar en la vida es entregarle su vida a Jesús y arreglar su vida con Dios para que pueda escapar en este arrebatamiento y pueda entonces escapar de los juicios que van a venir aquí abajo en la tierra. Porque la gente le da mucha importancia a cosas que representarían la gravilla esa que te dije, la arena y el agua, pero que al final no son cosas importantes. Y la mayor importancia o la decisión más importante que alguien puede hacer es darle su vida a Jesús para arreglar su vida con Dios. ¿Lo hiciste tú? ¿Arreglaste tu vida con Dios? Es porque si tú la arreglas, estarás listo para todo lo que viene, porque a ti no te tocará. Así es que si te gustaría aceptarlo, no lo dejes para mañana. Si tú estás diciendo, no voy a esperar al pastor para el viernes, no, hazlo hoy, porque tú no sabes lo que puede pasar. ¿Ok? Así es que cierra tus ojos ahí donde estás y repite estas palabras conmigo. Y dile, Padre Celestial, en esta hora yo abro mi corazón, mi mente y todo mi ser y te la entrego. Yo confieso y creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y creo en mi corazón, y también lo confieso, que al tercer día el Padre lo levantó de los muertos. Yo lo creo y yo lo confieso. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Ayúdame a entender más de ti y a caminar contigo, porque yo también quiero arreglar mi vida con Dios por medio de ti, porque quiero irme en esa primera fase, en ese rapto, porque no quiero que ni esta plaga ni las que vienen afecte mi vida, mi casa, ni mis hijos. Así que si hiciste esta oración, yo te exhorto a que sigas, sintonízanos el viernes, pasado mañana, viernes, a partir de la noche, por este mismo canal, que vamos a continuar con esta enseñanza, porque Dios quiere seguir bendiciendo tu vida. Así que buenas noches y recuerda, se está haciendo presión para que la semana que viene abran el país y las ciudades, parques y playas y otros lugares. Quieren abrirlo, ¿verdad? Porque quieren poner a echar a andar la economía. Mas yo te digo, amado que me escucha, aunque abran los trabajos, aunque abra lo que pase, no dejes de usar tu máscara. Cuídate más en estas semanas venideras, porque puede haber un rebrote del coronavirus. Ponte tu máscara. Si vas al trabajo, donde quiera que vayas, ponte tus guantes y cuídate a partir de esta semana de la misma forma que tú lo has estado haciendo en este último mes y medio, para que puedas cuidarte de esta pandemia, porque el virus todavía no se ha ido. Están haciendo presión políticamente para que abran todo, pero ten cuidado. Solamente te exhorto, usa tu máscara, ponte los guantes, cuídate cuando tú vayas, y cuando llegues a tu casa, usa las mismas precauciones que tú estás usando hasta el día de hoy, porque todavía va a haber peligro de que el virus pueda contaminar. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te bendigo a ti, bendigo tu casa, y yo le pido al Señor que tu vida, ni tu familia, ni tu casa, ni tus hijos sean tocados por esta pandemia, ni por ninguna calamidad. Por eso, te damos gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.